¿Se puede realmente reducir la tarifa de la ANDE? Estamos hablando de reducciones de hasta o desde 90%, desde el 15 y 90%, depende de cuál sea el consumo. Este proyecto de ley, o por lo menos esta propuesta, fue presentada hoy por el Frente Guazú, Arturo, pero cuenta con el respaldo, por ejemplo, del Partido Liberal Radical Auténtico y del PDP, por ejemplo, Arturo. Así es, en realidad es un proyecto que nace de la idea de Efraín Alegre durante su campaña a la presidencia de la República. Él había dicho, cuando peleaba contra Marito, voy a firmar un decreto por el cual toda la ciudadanía va a tener una reducción en el costo de la energía eléctrica. Finalmente, él no llegó a la presidencia, como todo el mundo sabe, así que ahora presenta este proyecto de ley para ejecutar su ambicioso plan, pero a un costo muy elevado para las binacionales, vamos a decirlo. 130 millones de dólares cada año tendrían que aportar el TEIPU y Acereta para crear un programa social que subsidie de alguna manera estos precios reducidos para la ciudadanía. El plan también es extenderlo para las pequeñas y medianas empresas e incluso para las industrias, es decir, y atraer inversores. Es decir, Paraguay tiene energía barata, vengan acá, creen fuentes de empleo, vamos a recibirlos. Ese es el sueño de Alegre, vamos a decir. Arturo nos preparó un cuadro para entender un poco, de acuerdo al consumo que uno tiene. ¿Ustedes recuerdan qué consumo de energía eléctrica tienen en su casa? Este mes pagué 235.000, suelo pagar 180. Pero depende de su consumo, ¿verdad, Arturo? Claro, ¿cuántos aires acondicionados? Yo tengo un aire de 24 y dos de 18. Es posible, ¿no? Pero ustedes viven ¿Y cuántos bicicoolers tenés? La heladera y la congeladora siempre se abren y se cierran. A mí me vino A las citas 150 amigos me preguntaste ¿Cuánta agua tenés en tu ladera entonces? ¿Y en tu caso cuánto se paga en tu casa? 150. 150.000. Sí. Vivimos 2 personas, un aire, un ventilador. Una heladera, sí. a veces planchás. Sí. ¿O siempre planchás? Siempre. Ah, sí, mi señora plancha mucho. Ahora ¿Y vos por qué no planchás? ¿Y por qué trabajo mi señora? ¿Por qué dijiste mi señora? No, y mi señora es la que plancha, Bueno, ella es la que sabe planchar. Ese fue el debate del viernes, así que vamos a pasar. Acá está, este más o menos es un cuadro que nos preparó, ¿verdad, Arturo? De acuerdo al consumo que uno tiene. Perfecto, bueno, para traducir esto, de 1 a 50 kilovatios por mes sería aproximadamente 50.000 guaraníes al mes. Esto sería pequeños consumidores, por ejemplo, una persona de escasos recursos, una pequeña piecita, un ventilador, una tele, como decía Efraín Alegre. Sí, y el proyecto consistiría en que de pagar 50.000 guaraníes pasen a pagar 5.000 guaraníes al mes. Y así sucesivamente hasta llegar a la clase media e incluso a las pequeñas industrias. A partir de 151 hasta 300, un 70% de reducción. ¿Esto cuánto más o menos? Si es en este ítem, ¿cuánto más o menos es que vos pagás mensualmente? 100, el 120. ítem 1 de 1.50 Sí. Sería 50.000 guaraníes. 50.000 guaraníes. Sí. Y si tenés 90% de energía, 5.000. 5.000. Y 70%, ¿cuánto más o menos es el consumo que uno tiene? A ver, en el 150 a 300 kilovatios es las personas que pagan hasta 100.000 guaraníes. Hasta 100.000. El proyecto de Alegre dice que los que pagan 100.000 guaraníes pasarían a pagar 25.000 guaraníes. Un sueño, un lindo sueño, sin duda. ¿Qué son los horarios de punta? Los horarios de mayor consumición de energía, por ejemplo, cuando la hora pico. La verdad que se plancha mucho. Pedro Ferreira no quiere que se planche mucho a la tardecita, por ejemplo. Pero Ferreira le gustaría que todos volvamos al neolítico y... A las 6 de la tarde, todo el mundo se baña, o a la mañana temprano. Claro, todo el mundo llega a su casa, prende el aire. Pero linda hora para entrar el aire. Pero esto voy a asumir públicamente. Antes, Juana no se iba a limpiar a mi casa, por lo tanto no había quien planche, y ahí así no me ponía, sin ningún inconveniente. Está bien, vos sos un fiel... practicidad se llama. Practicante de la teoría de Ferreira grande. Pero Aragán que no quería planchar lo que era. Bueno, y después está, hay otro cuadro que se podría eventualmente aplicar, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, los que consumen entre 300 a 50 kilovatios se traduce en las facturas de 100.000 guaraníes, de 100.000 a 180.000 guaraníes. Y el proyecto es reducirlo a 75.000 guaraníes o 135.000 guaraníes. Este consumo de 1.001 a 1.500, ¿cuántos más o menos es tu factura? Y ya tendría que ser facturas de 500.000 al mes probablemente. Clase media, media alta ya. Así es.
Industrial casi eso. ¿Eso para residencia nomás, Arturo, o también? El proyecto de ley actualmente se limita al tema residencial, decía esto en la presentación del proyecto de ley, pero que el proyecto a largo plazo, el plan es ampliarlo a industrias para generar puestos de trabajo. ¿Quién presentó, Arturo, el proyecto? El proyecto fue presentado esta mañana por Efraín Alegre, el presidente del PLRA, el PDP, el partido de Siré Masi y Rafael Filisola, y el Frente Guazú, la tercera fuerza política dentro del Congreso, que tiene actualmente 6 senadores. ¿Y cuándo, esto es lo que... ¿Cuándo presentan el proyecto? Dijeron que iban a presentarlo en la Cámara de Senadores a más tardar la próxima semana. Esto es lo que Payo Cuela tiene que cintarear. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque unos grandes vendehumos son. Es viable Jamás o no. en la vida se puede... Una promesa de campaña fuerte. No, gran... Espera un No, ratito. No precisamente el amor a los ciudadanos y que... no, todo- esto es una vil estrategia política para entusiasmar. Sin duda, Pero si las binacionales tienen la plata, Iván. Ya amigos, Las lo único que binacionales- es que van a de las hacer... binacionales chorrea la plata. No, Sí. ven a Javier. Pero te pensás que va a dejar de chorrear hacia el No. feudo de cada político y va a chorrear para solventar la energía Un eléctrica. populismo más barato que su supuesta energía. No, honestamente hablando, ¿es viable o no sacarle esos 130 millones de dólares a las binacionales para aplicar un proyecto de este tipo? Yo no creo que, personalmente pienso, no creo que sea factible que un Estado gaste esa cantidad de dinero en subsidiar la energía eléctrica. ¿Qué pasó con la educación? ¿Por qué tenemos tan bajo nivel de educación? Estamos en el último lugar de la escala de las pruebas de PISA. O usarlo en infraestructura. O en tal caso usar ese dinero para mejorar el sistema de distribución de energía eléctrica. En Santa Rosa Laboral, recuerda usted, la semana pasada desalojaron a 217 familias de un predio privado. De Hoy una se cerró propiedad. la ruta en Santa Rosa. Bueno, y de esa cantidad, 30 llevaron al predio de la municipalidad. Pero hoy aparecieron otros pobladores de las compañías, obviamente, y dicen, nosotros también traemos nuestro problema, y es que no podemos pagar ni siquiera nuestra energía eléctrica. O sea, este ya es el problema de la distribución de la reforma agraria y compañía. No, quieren energía barata. Esto podría darse, lo que estoy preguntando. Pero hay una tarifa social reducida luego para... Existe, sí. Ay, Sí, y los funcionarios de la ANDE reciben un subsidio del 50% también de su... Pero hay una tarifa Eso factura. social, digamos. sí. que Hay para una esos tarifa sectores. social. Sí, hay. Ni bien a la pendejura ese amigo. Esto no es política barata. Además ¿Qué que se el traen? tema de los subsidios ¿Pero por qué tienen... no se puede aplicar? Y Javier Cómico van a, encima, una estrategia encima del partido de oposición el que presenta. ¿Para qué? Para que después obviamente Marito y compañía digan no es viable y ahí, no, porque de pseudo oposición, recordad que Y bueno. el PLRA de la línea Efraín Alegre y el Frente Guazú, incluso también el PDP, hay cierta sintonía con el Poder Ejecutivo. con el Poder Ejecutivo, con Mario Abdo Benítez. ¿O ustedes se olvidan cómo estaban todos juntitos por el tema? Comenzaron ese amor político con el tema de la enmienda. En realidad, antes ya, con el tema de alianza público-privada y demás de Colorado. sí, y todo. Excepto el Frente Guazú que estuvo en el proyecto. Pero de todos modos, Excepto Frente hay- Guazú, ¿verdad? claro, de todos modos hay grandes diferencias entre el Frente Guazú y el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el tema de la soja. El Frente Guazú quiere impuesto a la soja, Mario Abdo Benítez salió a decir públicamente, no, ¿verdad? Por ahora no. Por ahora no. ¿Qué se traen realmente? Y tenemos que ponerlo en el contexto de que esto es una reivindicación de la izquierda paraguaya, ¿verdad? Darle un mejor acceso a la energía eléctrica a la ciudadanía, considerarlo un derecho humano, que está bien, es cierto. Y las municipales del 2020, las elecciones generales del 2023 y por supuesto las negociaciones de Paraguay contra Brasil En el 2023 que vence el en tratado. Taipú, cuando vence el tratado. Veo lo que decía, por ejemplo, Arturo, ¿verdad? En medio de tantas necesidades que tenemos en el área de educación y ver también las experiencias de los países vecinos en cuanto a los subsidios. Argentina mismo, ¿verdad? Que hoy en día está tratando de salirse de ese agujero en el que está ahora mismo por muchos subsidios que ellos dieron al pueblo y terminaron endeudándose, ¿verdad? Para poder cumplir con los otros compromisos que tenían, ¿verdad? Y nosotros tenemos muchas cuestiones con las cuales se puede enviar esos 130 Claro, se decía que millones de Argentina tenía un dólares. estado paquidérmico, Sí. que la gente bien mantenía los vagos, que eran el feudo electoral de los Kirchner, pero resultó que tampoco era tan así. Martín, vos que cubrís las binacionales también, ¿esto implica tocar el presupuesto operativo? En realidad se tiene que hacer una reingeniería, digamos, de todo lo que implica eso, ¿verdad? Evidentemente va a haber cambios,
Pero como dice, concuerdo con Iván, es un poco irrealista, digamos, a este tipo de proyectos atendiendo el alto costo que va a tener, ¿verdad? Pero también alto costo tiene sostener las binacionales en este contexto prebendario, y hasta festivales financian las binacionales, y es por eso. Sí, los famosos gastos sociales. 10 millones de dólares le dio en los últimos años a los periodistas y medios de comunicación, Sí, Yacyretá, por sí. ejemplo. 10 millones de dólares, y la gente ni siquiera sabe de qué se trató este acuerdo firmado entre Macri y Cartes. Yo creo que este proyecto va a tener tijerazos, ¿verdad? En el Congreso, y van a cambiar sustancialmente. No sé si No, Arturo- este proyecto va a ser rechazado. Este va a dormir un rato durante el receso. Exacto. Y en marzo, vamos a... marzo se va. Aunque siempre digo que cuando se presenta un proyecto de ley, llámese populista o polémico o de extrema derecha, ¿verdad? Córtenle, castren a todos los violadores, por ejemplo, siempre se presta a un debate interesante. En este proyecto de ley, leyéndolo, vi que tiene un considerando muy interesante que dice la necesidad de reducir los gastos superfluos de Itaipú, dejar de pagar fiestas patronales, dejar de pagar secretarias, reducir el plantel de directores, de Viáticos. Itaipú, Funcionarios. los viáticos, los funcionarios, y invertir todo eso en un fin específico. En este caso, plantean que sea energía eléctrica. Eso, por ejemplo, es un debate muy interesante. Sí, no está mal. O sea, eso en realidad se tiene que hacer, nomás luego se verdad que aplique sí. o no un proyecto de ahorro de tarifas de este tipo. Populista. Recordemos nomás que durante el bicentenario, por ejemplo, vino la Itaipú Nacional, y mucha plata para los festejos. $100.000 por un caballo que se paseó. Y dio 300 la mil vuelta. dólares por un La video. Itaipú sigue siendo la caja chica de la clase política. Recordemos que Itaipú hace también proyectos interesantes, como el barrio San Francisco, ¿verdad? 50 millones de dólares. El digamos. parque tecnológico también, el auto eléctrico y demás, son... Y el FONACIDE, que finalmente fue diluido en un montón de fondos para las municipalidades y la corrupción. Pero bien se puede invertir también para electrificar el medio de transporte que necesitamos. Tenemos toda la infraestructura para hacerlo. y El Metrobús. El Metrobús, Por claro, ejemplo. Justamente de eso Sí, habló es que hoy en la se hace. presentación un senador, Salim Busarqui, el que está imputado. Decía que el Paraguay tiene que dejar ya la brecha esta del petróleo y pasar a los autobuses eléctricos y compañía. Chile lo hizo ahora. Viste que es picante, el que está imputado, por ejemplo, dice. Sí, es una costumbre de nuestra sección, ¿verdad? Mencionar siempre que el senador, que el legislador está imputado para Me que parece se bien para que la olvide. gente no se Y olvide. es nuestro trabajo. Cuando regresemos, ¿qué es lo que Paraguay tiene que reivindicar ante el presidente saliente de Brasil, ante el futuro presidente? Ahí estamos, Jair Bolsonaro. ¿Por qué es lo que le tienen miedo a, no sé si miedo, pero inspira cierto temor, Martín, Jair Bolsonaro? Es una incógnita, esperamos a ver cómo se presenta, digamos. Va a venir a Paraguay en enero. No hay fecha, pero ahí vamos a tener de cerca, digamos, conocer un poco más de cerca de este. Cuando regresemos, todos los detalles aquí en Mesa de Periodistas.